Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Mi nombre es Katy Gómez. Hoy vamos a descifrar lo que significa el concepto del amor. Quédate hasta el final porque va a sorprenderte lo que el idioma puede enseñarnos sobre esta palabra. Quiero invitarte a conocer mi historia leyendo mi libro Duelo para Novatos, y si quieres apoyar mi labor, invítame a un café. En la descripción del video está la forma para hacerlo. Entremos en materia. Cuando queremos entender una palabra, lo que normalmente hacemos es ir a buscar un diccionario de la lengua española, pero lo que hemos estado discutiendo es que la Biblia no fue escrita originalmente en español, sino en hebreo, en arameo y en griego. El hebreo es un idioma concreto y agrobiológico, es decir, está relacionado con nuestros sentidos, se refiere a algo tangible o una acción. Los idiomas grecolatinos son abstractos y definen las cosas por su apariencia. Un principio básico de interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Las definiciones las encontramos en la misma escritura. Otro principio es que si analizamos la primera vez que aparece una palabra en la Biblia, entenderemos su uso. Analicemos la palabra amor. Para hacer esto práctico, vamos a buscarlo en la Biblia. La palabra amor es un concepto muy desgastado, y muy desgastado en nuestra época. La definición de la RAE dice: amor es igual a un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Si usamos esta definición, entonces podríamos concluir que Dios, quien en esencia es amor y nos ama con amor eterno, parte de su propia insuficiencia para llenar su vacío con sentimientos intensos por nosotros. Una interpretación como esta coloca a Dios en una situación de necesitado, y necesitado de afecto, o incompleto y sentimental. Espero que a primera vista se enciendan nuestras luces rojas y observemos que algo está mal con esta definición. Ahora, ¿qué significa el amor desde la perspectiva bíblica, desde la mentalidad oriental y hebrea en la que el texto bíblico fue escrito? Amor en hebreo se dice ahavá. La primera vez que aparece la palabra amor en la escritura es en la historia de Abraham e Isaac, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Leamos el pasaje. Génesis 22:1 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el lugar de aquel lugar Yahweh Jireh, o Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yahweh será provisto. Ningún diccionario puede explicarnos lo que significa el amor como puede hacerlo este pasaje. Lo que aquí pasó es la explicación concreta del verdadero amor. Primero, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, el que ama. Nota que Dios es quien le recuerda a Abraham que él ama a Isaac y que es el hijo de la promesa. Por medio de nadie más se puede cumplir el plan que Dios ya le reveló al padre de la fe. Abraham inmediatamente toma lo necesario, a sus siervos y a su hijo, hacia el monte del sacrificio. Interesantemente, le toma 3 días llegar allí. No hay casualidades en la escritura. La profecía no es predicción, sino un patrón. Ahora, lo que sucede en el monte no es evidencia de cuánto ama Abraham a Isaac, sino de cuánto ama Abraham a Dios. La definición de amor no es lo que siente Abraham por Isaac, sino la disposición a sacrificar todo por aquel a quien dice seguir y amar. El amor es la decisión de hacer lo necesario, de cuidar el regalo preciado. Para Abraham es la relación que tiene con Dios, que además prueba cuánto le cree, porque Dios le prometió que tendría una gran descendencia de ese hijo. Ahora, cuando decimos que Dios es amor y que Dios amó al mundo, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nos tenemos que remontar a la historia que acabamos de leer. En el monte de la decisión, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a Dios, pero el Padre lo detuvo, porque esta prueba era una sombra de lo que Dios mismo haría 2000 años después: sacrificar a su único hijo, al que amaba, para salvar a los que necesitaban ser rescatados. En Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando Isaac preguntó: Padre, tenemos todo para el sacrificio, el altar, la madera, el fuego, ¿dónde está el cordero? Abraham le contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Si ponemos atención, lo que Dios le dio a Abraham como sustituto por Isaac fue un carnero, no un cordero. Dice Génesis 22:3. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Por qué? Porque el carnero fue el sustituto de Isaac. Pero para redimir al mundo, Dios se proveyó a sí mismo como el sacrificio expiatorio, como el cordero sin mancha. En Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Primero de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Mesías es el cordero con espinas enredadas en su cabeza, que hizo lo necesario para salvar su tesoro preciado, nosotros. Por eso, el nombre que le puso Abraham al monte es tan significativo: Yahweh Yireh. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahweh proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Yahweh será provisto. Dios proveyó en ese mismo lugar a su hijo, su cordero. Eso es el verdadero amor. Ahora todos dicen amar a Dios, pero con lo que hemos analizado hasta aquí, ¿qué hace a alguien que realmente ama? Si tú le preguntas a un creyente si ama a Dios, seguramente te va a decir que sí. Si le preguntas a alguien en la calle si ama a Dios, probablemente te va a responder lo mismo. Porque asumimos que si creemos en Dios automáticamente le amamos, ¿cierto? ¿O puedes creer en Dios y no amarle? Tenemos un problema de definiciones, porque en nuestra cultura tan orientada al romanticismo y al sexo, tendemos a definir el amor con términos de emociones, sensaciones en el estómago o buenas intenciones. Si la definición bíblica de amor, ahav, significa concretamente inclinarse para cuidar un regalo, lo que el amor incondicional es, así, completo y perfecto, solo se encuentra en Dios. Lo describe de manera sublime Pablo en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Un día un abogado se acercó a Yeshua y le hizo una pregunta, y él le respondió así. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 35 al 40. ¿Qué respuesta? Yo hubiera dicho el de: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es bastante importante. O no usarás el nombre de Dios en vano. Ese refleja tu temor de Dios, pero no. El maestro se fue al meollo del asunto. Le preguntaron por el más importante y citó Deuteronomio 6. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es simple. En la carta de Santiago encontramos una declaración brutal. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Me preguntarás, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que estamos discutiendo? Es simple. Si rompes un mandamiento, el más chiquito, le estás diciendo a Dios que no te importa mucho lo que piense. En tu opinión prefieres tus deseos que su anhelo o su voluntad. En el jardín del Edén, Eva rompió los 10 mandamientos con una mordida a un fruto que no debía comer, y te lo puedo probar.
Primero, levantó falso testimonio porque le añadió al mandamiento de Dios. El Creador solo dijo que no comiera del fruto del árbol y ella le agregó que ni lo tocaran. Escuchó a la serpiente y se inclinó a su voluntad porque prefirió su propuesta que la vida que Dios le ofrecía. Acto seguido, la hizo su nuevo Dios. Entonces cometió adulterio espiritual. Por su culpa, la muerte entró al mundo y cometió asesinato, codició, robó lo que no debía comer. Deshonró al Padre que la creó y usó su nombre en vano. Con una mordida, le dijo a Dios que no lo amaba, porque no estaba dispuesta a seguir sus instrucciones. La pregunta del experto en la ley fue, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y la respuesta fue, amarás al Señor tu Dios. Para comprender lo que nuestro Mesías definió como el mayor mandamiento y el amor, revisemos algunas declaraciones de él mismo. En Juan 14:15 él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 21 de ese capítulo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el mismo contexto dijo, en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estos pasajes afirman que amar a Dios es literalmente guardar sus mandamientos. No salgas despavorido del video, tenme paciencia. Eso dice la Biblia. En nuestra cosmovisión y teología contemporánea tenemos temor siquiera de mencionar los mandamientos porque no queremos caer de la gracia. Pero no he dicho, ni la Biblia dice jamás, que obedecemos los mandamientos para ser salvos o justificarnos a nosotros mismos. Lo hacemos según las mismas palabras de Cristo porque lo amamos. En Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En 1 de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En Deuteronomio 6:5 y 6 dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder o todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En Deuteronomio 11:1 dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. Considerando estos versículos, el amor a Dios es más que un sentimiento, es más que un acto religioso o de bondad. El mundo está lleno de buenos sentimientos, buenas palabras y buenas obras, y sin embargo no tiene nada que ver con Dios. Si amar significa yo doy, amar a Dios es igual a obediencia. Yeshua define el amor como obediencia a todos sus mandamientos, a toda su palabra. Si nosotros obedecemos su palabra, entonces nuestro amor por Él es evidente. Cuando nosotros desobedecemos o ignoramos sus mandamientos, mostramos que no le amamos, aunque lo digamos en voz alta, en nuestras oraciones en público o en privado. Es nuestra obediencia lo que muestra nuestro amor por Él, no nuestras expresiones amorosas, buenas intenciones o buenas obras. Cristo por eso dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, en Mateo 15. Si amar a Dios es obedecer sus instrucciones, entonces lo opuesto a amarlo es desobedecerlo o cometer pecado. 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sin la ley de Dios, no tendríamos ningún conocimiento de la venida del Mesías, su muerte o su redención, y ciertamente ninguna apreciación de su amor, gracia y perdón. Sin el conocimiento del pecado, ¿cómo podríamos saber que necesitamos un Salvador? La ley de Dios es el amor. La ley nos explica nuestra terrible condición apartados de Dios y el horrible destino que nos espera sin Dios, y nuestra desesperada necesidad de redención. Por otro lado, Dios define su carácter y su corazón a través de la ley. En Juan 1:14 dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley es Jesús. Yeshua es su nombre en hebreo y significa salvación. Él es la palabra hecha carne, y su palabra es perfecta, es libertad, es el camino, es la verdad y la vida.
Además es luz y lámpara a nuestros pies. La ley es la instrucción de Dios sobre cómo amarle, cómo amar a otros y cómo no amarse a uno mismo demasiado. Te animo a que lo investigues por ti mismo. Lee Éxodo 26, lee Deuteronomio 5, lee Levítico 19, revisa Nehemías capítulo 1, Daniel 9, Mateo 10. Permíteme concluir contándote una historia. A mi esposo le gustaba su desayuno de cierta manera. Le fascinaban los huevos rancheros perfectos. Los mexicanos entienden de qué estoy hablando. Y prepararlos es todo un ritual. Primero es necesario freír ligeramente una tortilla de maíz. Después hay que separar la yema de 2 huevos. A continuación es necesario, a medio fuego, cocinar la clara hasta que esté cocida, pero sin dorarse, para proseguir a depositar cuidadosamente las 2 yemas sobre las claras. Es muy importante que no se revienten, así que hay que hacerlo con cuidado. Se tapa la sartén y se observa cuando la yema y la clara ya estén pegadas. La yema tiene que quedar tierna. Se sazona luego con sal. Finalmente se coloca en el plato sobre la tortilla y se baña con salsa roja de chipotle bien caliente. Yo, por el contrario, soy del estilo práctico. Yo abro mis 2 huevos sobre la sartén, los revuelvo o, si pongo mis huevos estrellados, cuando ya se doró la clara, volteo mis huevos para que se cuezan por ambos lados y este procedimiento no debe tomarme más de 2 minutos. Como podrás observar, mi temperamento rechaza la idea de hacer huevos que me tomen 15 minutos en preparación o absoluta concentración para evitar que los huevos se revienten o se sobrecocinen. Pero yo amaba a mi esposo y me encantaba verlo disfrutar sus huevos cuando llegaba a la mesa y me decía: «Huevos perfectos, gracias». Yo solo me sentaba con mi taza de café y disfrutaba la siguiente parte del ritual, que era ver cómo reventaba sus yemas y disfrutaba su delicioso desayuno. ¿Por qué con Dios no queremos actuar así? Si crees en el Dios de la Biblia, Él ya te demostró que te ama. ¿Y de qué manera? Te ama sacrificialmente, su amor es sufrido, es benigno, su amor lo espera todo. Su amor lo soporta todo. Hizo todo lo necesario para recuperarte y prefirió morir a vivir sin ti. Su último aliento en la cruz fue su llamado para ti. Vuelve a casa. Te daré vida nueva. Te recibo en mi familia, te doy mi herencia. Y te dejo mi carta de amor de 2,700 páginas. Por nuestra parte, es muy simple. El lenguaje de amor de Dios es la obediencia. Lo dijo en el Sinaí y lo dijo el Mesías al experto en la ley. Dios no ha cambiado y espera lo mismo de los que decimos ser sus discípulos, que lo amemos con tal pasión y locura que estamos dispuestos a conocer sus instrucciones para seguirlas. Paso a paso, porque así Él se siente amado. El amor a Dios se nota por la obediencia. El que en realidad tiene amor a Dios se siente compelido a obedecerle. Si alguien dice tener amor a Dios y no lo obedece, en realidad no lo ama. Solo tiene sentimientos, pero eso, al igual que en la relación matrimonial, vienen y van. El amor verdadero se nota, produce fruto. Con o sin sentimientos, el amor siempre hace lo correcto. Con o sin sentimientos, puedes amar hasta a tus enemigos. Quizá es tiempo de restaurar tu relación con Dios e inclinarte a cuidar su regalo precioso, su amor, su salvación por ti. Ahora te invito a amar a los tuyos de esta manera. Cuida tus regalos, tus tesoros, provéeles, sacrifícate por ellos. No tienes que sentir ninguna inclinación para hacerlo. No es requisito ni siquiera que se lo merezcan. Si Dios te ama así, ¿acaso puedes no responder de la misma manera a su amor? Quisiera concluir diciéndote esto. Amar a Dios tiene que ser tan concreto como lo haces con tus semejantes. Y no es difícil. No se trata de tener sentimientos agradables sobre Dios. No tiene que ver con cuánto le digas que lo amas. Para Dios el amor se traduce en una sola palabra: obediencia. Si no me crees, lee los capítulos 14 y 15 de Juan. Te invito a hacerlo. Dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Solo como dato curioso, los pictogramas antiguos de la palabra amor en hebreo, ahavá, dicen así: contempla a la autoridad de la casa. ¿Quieres entender la definición de amor? Es la forma en la que un padre se sacrifica por su familia. La forma como el Padre Eterno se sacrificó por ti. Observa lo que hizo el Padre Eterno por ti. Eso es el verdadero amor. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.